ceniza de madera para nutrir y proteger. Con una pala pequeña, recogía la ceniza enfriada y la llevaba al jardín. Allí la esparcía alrededor de las plantas, especialmente en los bancales de hortalizas. Sabía que era rica en potasio, esencial para que las plantas florecieran con fuerza y dieran frutos sabrosos. También contenía calcio, importante para el desarrollo de raíces fuertes. Además, formaba una barrera natural que alejaba caracoles, babosas y ciertos hongos. Todo sin gastar un peso. Para él, la ceniza demostraba que hasta los restos tienen un propósito en la naturaleza. Cáscaras de huevo para el calcio. Las limpiaba cuidadosamente, las secaba al sol y luego las trituraba con paciencia en un mortero. O las envolvía en un paño para romperlas con un rodillo. Ese polvo blanco, aparentemente insignificante, lo mezclaba con la tierra donde iban los tomates, los chiles y las berenjenas. Sabía que el calcio prevenía enfermedades como la podredumbre apical, que dejaba las frutas arrugadas o negras desde la base. También fortalecía los tallos y ayudaba a que las raíces se desarrollaran más rápido y con mejor anclaje. Para el abuelo, el secreto de un buen jardín comenzaba con esos pequeños gestos diarios. Vinagre blanco contra las malas hierbas. Donde otros veían un producto de cocina, el abuelo veía un herbicida natural. El vinagre blanco era su aliado silencioso contra las hierbas invasoras que brotaban entre los ladrillos del camino, en los bordes del huerto o alrededor de las macetas. Con una botella de spray y su mezcla de vinagre puro, rociaba directamente sobre las hojas de las malezas. No pasaban muchas horas antes de que las hojas comenzaran a marchitarse, secarse y desaparecer sin dejar rastro. Todo esto sin afectar el suelo ni envenenar la tierra como lo hacen muchos productos industriales. Este truco era uno de sus favoritos, sobre todo porque lo tenía siempre a mano y era 100% natural. Ajo como insecticida natural. Cuando aparecían pequeños insectos en el jardín, el abuelo no corría a la tienda. En cambio, buscaba en la cocina algunos dientes de ajo. Los trituraba o machacaba y los ponía a hervir en agua. Luego, una vez fría la infusión, le agregaba unas gotas de jabón natural, como el de Castilla. Esta mezcla la colocaba en una botella rociadora y la usaba en las plantas atacadas por pulgones, orugas, ácaros y hasta mosquitos. El fuerte olor del ajo, combinado con el jabón, alejaba a los insectos sin dañar las hojas ni los frutos. Era como un escudo natural, efectivo y económico. El abuelo siempre decía, si a ti te pica el ajo, imagina a los bichos. Bicarbonato de sodio contra hongos. Cuando las hojas de las calabazas o pepinos comenzaban a llenarse de manchas blancas como polvo o de círculos amarillos sospechosos, iba directo a la alacena por el bicarbonato de sodio. Disolvía una cucharada en 1 litro de agua y rociaba con cuidado las plantas afectadas. Esta solución controlaba el mildiu, el oidio y otros hongos comunes del huerto. El truco también servía como prevención si se aplicaba antes de la temporada de lluvias. Así, mantenía las hojas verdes, limpias y sanas por más tiempo. Otro ejemplo de cómo la sabiduría sencilla le ganaba la batalla a los químicos. Té de ortiga fermentada para nutrir y defender. Las metía en un balde grande y las cubría con agua de lluvia. Dejaba fermentar la mezcla durante 1 semana, removiéndola cada día. El resultado era un líquido oscuro, de olor intenso, pero lleno de nitrógeno, hierro y minerales. Este té lo diluía y regaba sus plantas, especialmente las de crecimiento rápido como el maíz o el tomate. Además de nutrir, el olor mantenía alejadas a muchas plagas. El abuelo decía en broma que era su poción mágica, aunque el secreto estaba en la fermentación. Bolsas de té usadas para retener humedad. Después de tomar su infusión diaria, el abuelo no tiraba las bolsitas de té. Las dejaba secar y luego las enterraba cerca de las raíces de sus plantas favoritas. Con el tiempo, estas bolsitas se descomponían y mejoraban la textura del suelo, ayudando a retener la humedad.
Este truco era especialmente útil para macetas, donde la tierra suele secarse más rápido. Además, el té aportaba pequeñas cantidades de nitrógeno que alimentaban suavemente las raíces. Era un método tan simple como efectivo, y que aprovechaba algo que normalmente iría a la basura. Café usado para suelos ácidos. El abuelo lo esparcía con cuidado alrededor de plantas que amaban los suelos ácidos, como las hortensias, azaleas, arándanos y gardenias. El café usado actuaba como un abono suave, aportando materia orgánica, nitrógeno, y ayudando a ajustar el pH del suelo. También tenía un efecto repelente sobre ciertas plagas, como hormigas, y alejaba a los gatos que a veces escarbaban la tierra. Para el abuelo, hasta los restos de la taza del desayuno eran herramientas valiosas en el jardín. Cáscaras de plátano para potasio. Cuando los plátanos se terminaban, el abuelo guardaba sus cáscaras con especial cuidado. Las cortaba en trozos pequeños y las enterraba cerca de las raíces de tomates, rosales, calabazas y pimientos. Estas cáscaras son una fuente natural de potasio, fósforo y magnesio, minerales esenciales para una floración abundante y frutos de mejor calidad. En pocos días, las plantas mostraban hojas más verdes y flores más grandes. Era su abono favorito para cultivos exigentes, y todo salía de la fruta más común de la casa. Jabón casero contra pulgones. El abuelo nunca permitió que los pulgones se adueñaran de sus plantas. Cuando notaba esas pequeñas colonias verdes o negras en el reverso de las hojas, sabía que era hora de preparar su receta especial. Tomaba una pastilla de jabón natural, de esas de barra hechas con grasa y soda, y la rallaba finamente. Disolvía esa ralladura en agua tibia, añadía unas gotas de aceite vegetal y dejaba reposar la mezcla. Agua de cocción de verduras como fertilizante. Después de preparar un buen guiso, el abuelo no vertía el agua de cocción en el fregadero. Al contrario, la reservaba con cuidado. Sabía que esa agua, especialmente la de hervir papas, espinacas o zanahorias, contenía minerales liberados durante la cocción: magnesio, hierro, potasio, fósforo. Una vez enfriada, la utilizaba para regar plantas de hojas verdes, flores o macetas. Este gesto tan simple se convertía en un fertilizante líquido suave, nutritivo y gratuito. Cada comida en su casa era una oportunidad para también alimentar a su jardín. Cáscaras de cítricos como trampa para babosas. Las babosas eran una molestia persistente, especialmente en noches húmedas, pero el abuelo no se desesperaba. Su truco era brillante por lo simple. Cortaba una naranja o un limón por la mitad, extraía la pulpa y colocaba la cáscara boca abajo en el jardín. Durante la noche, las babosas se escondían allí, atraídas por el aroma y la humedad. A la mañana siguiente, él solo levantaba las cáscaras y las retiraba junto con los intrusos. No había productos tóxicos ni riesgos para los animales del jardín. Solo una trampa natural, efectiva y limpia. Cerveza para atraer y eliminar babosas. Cuando las babosas eran demasiadas, el abuelo recurría a su otra técnica maestra: la cerveza. Tomaba una lata barata o los restos de una botella abierta y los vertía en un recipiente poco profundo enterrado a ras del suelo. El olor de la fermentación atraía a las babosas desde varios metros. Al llegar, caían en el líquido y no podían salir. En la mañana, el abuelo recogía los envases con cuidado. Aunque no bebía, decía que la cerveza es mejor en el jardín que en la cantina. Madera vieja para atraer lombrices. El abuelo comprendía la importancia de las lombrices en el suelo. Aireaban, fertilizaban y equilibraban el ecosistema. Para atraerlas, colocaba pequeños troncos o tablones de madera vieja en zonas húmedas del jardín. Las lombrices se escondían debajo, atraídas por la sombra y la humedad.
Cada cierto tiempo, levantaba la madera y trasladaba las lombrices a donde más las necesitaba. Así mejoraba la estructura del suelo sin mover una pala. Era una manera silenciosa y sabia de cultivar vida bajo tierra. Agua con leche para hongos. Cuando los hongos como el oidio amenazaban las hojas, el abuelo recurría a otro de sus preparados: agua con leche. Mezclaba partes iguales de leche entera y agua, y la usaba como un rociador sobre las hojas afectadas. Las proteínas y enzimas de la leche ayudaban a combatir la propagación del hongo y a fortalecer la resistencia de la planta. Este remedio, aunque suave, era efectivo. Además, aportaba calcio y otros nutrientes. Una solución que salía directo del refrigerador a las plantas, sin químicos ni peligros. Cáscaras de patata como abono. En la cocina del abuelo, las cáscaras de patata nunca terminaban en la basura. Las juntaba en un recipiente y las añadía al montón de compost. Sabía que, aunque aportaban almidón y minerales útiles, debían descomponerse bien antes de ir al jardín, ya que frescas podían atraer plagas. En el compost se transformaban en una masa rica en nutrientes, ideal para hortalizas de raíz. Todo residuo tenía un destino útil. No hay desperdicio en una casa que respeta la tierra, solía decir. Palillos de canela para raíces fuertes. Para asegurar que los esquejes y plantines nuevos no se pudrieran, el abuelo espolvoreaba canela en polvo en la base del tallo antes de plantarlos. También clavaba palillos de canela en tierra húmeda cerca de plantas jóvenes. La canela actuaba como antifúngico y antibacteriano natural, ayudando a prevenir infecciones del tallo y a promover el enraizamiento. Este truco, aprendido de su madre, combinaba ciencia y tradición con elegancia. Agua de lentejas para semillas. Uno de sus secretos mejor guardados para acelerar la germinación era el agua de lentejas. Dejaba lentejas en remojo durante 24 horas y luego usaba ese líquido para regar las semillas recién sembradas. Las lentejas liberaban fitohormonas naturales que estimulaban el crecimiento. Las semillas brotaban más rápido y con más fuerza. A veces incluso licuaba unas pocas lentejas germinadas con agua, colaba la mezcla y la aplicaba como activador biológico. Otro ejemplo de cómo el abuelo usaba lo natural como motor de vida. Ramas secas como mulch. Después de cada poda o limpieza de árboles, el abuelo recogía todas las ramas secas, hojas caídas y pedacitos de madera. Nada se quemaba ni se tiraba. Con una tijera grande o simplemente con sus manos, las cortaba en trozos más pequeños y los esparcía cuidadosamente sobre la tierra del huerto. Este acolchado natural, llamado mulch, formaba una capa protectora que ayudaba a mantener la humedad en el suelo, especialmente en los días calurosos. También evitaba el crecimiento de malas hierbas y protegía las raíces de los cambios bruscos de temperatura. Cáscara de avena y arroz como compost. En su cocina todo tenía valor. Las cáscaras de avena, arroz sin pulir y otros restos de cereales no eran desperdicio, eran futuro abono. El abuelo las recolectaba con cuidado y las añadía al montón de compost, donde se mezclaban con cáscaras de frutas, restos de verduras y hojas secas. Estas cáscaras, al ser materiales secos pero con buen contenido nutricional, ayudaban a equilibrar la mezcla del compost. Al descomponerse, liberaban energía, agua de pecera para riego. Para quienes tenían peces en casa, el abuelo compartía uno de sus secretos mejor guardados: el agua sucia de la pecera, llena de residuos orgánicos, excrementos de peces, algas y microorganismos beneficiosos. Esa agua era un fertilizante líquido ideal para muchas plantas, especialmente las de hoja verde como espinacas, acelgas y lechugas. Cuando cambiaban el agua del acuario, él pedía que no la tiraran, la usaba con cuidado, sin exceso, y las plantas lo agradecían con un verdor profundo. Decía que hasta los peces alimentan el huerto, si sabes escucharlos. Plantas repelentes naturales. La estrategia del abuelo no solo era plantar vegetales,
sino también defenderlos de forma natural. Por eso, entre sus bancales siempre había lavanda, romero, menta y albahaca. Estas plantas aromáticas no solo perfumaban el aire, sino que alejaban a plagas molestas como pulgones, mosca blanca, escarabajos y hasta mosquitos. Algunas también atraían insectos beneficiosos como abejas y mariquitas. Un jardín variado, con aromas fuertes y saludables, era la mejor defensa contra las amenazas invisibles. El abuelo repetía: las flores y las hierbas cuidan más que muchos productos en frasco. Rotación de cultivos. Cada año, el abuelo trazaba en su cuaderno dónde iría cada tipo de cultivo. Jamás plantaba tomates 2 veces seguidas en el mismo lugar. Entendía que la tierra, como el cuerpo, se cansa si se le exige lo mismo siempre. La rotación permitía que el suelo se recuperara, que las plagas no se establecieran y que los nutrientes se distribuyeran mejor. Por ejemplo, después de una planta que consume mucho nitrógeno, sembraba leguminosas que lo devolvieran al suelo. Esta práctica, antigua pero sabia, prevenía enfermedades y aumentaba el rendimiento año tras año. Botellas de vidrio para riego lento. Durante los veranos secos, el abuelo tenía una solución brillante. Reciclaba botellas de vidrio, las llenaba con agua, les hacía un pequeño orificio en el corcho o las dejaba sin tapa y las enterraba boca abajo en la tierra cerca de las raíces. Así, el agua se filtraba lentamente, gota a gota, manteniendo la humedad constante durante días. Era ideal para plantas exigentes o para cuando tenía que ausentarse unos días. Además, reutilizaba materiales y evitaba gastar en sistemas de riego costosos. Compost casero con restos de cocina. No existía el concepto de basura orgánica en casa del abuelo. Cada cáscara, cada tallo, cada resto vegetal era separado con cuidado para ir al compost. Tenía un rincón en el patio donde los restos de frutas, verduras, pozos de café, papel de cocina sin tinta y hojas secas se transformaban poco a poco en un abono riquísimo. El compostaje no solo reducía los residuos, sino que alimentaba profundamente el jardín. Él lo llamaba su fábrica de tierra fértil. Y lo mejor, era gratis, natural y hecho en casa. Humus de lombriz. En un rincón del patio, el abuelo tenía un criadero de lombrices rojas californianas. Les daba restos de cocina troceados y hojas secas. A cambio, estas pequeñas trabajadoras producían uno de los mejores fertilizantes del mundo, el humus de lombriz. Este material oscuro, esponjoso y sin olor, estaba lleno de microorganismos, nutrientes disponibles y vida. Lo usaba en sus macetas, bancales y semilleros. Gracias a él, las plantas crecían más fuertes, resistían enfermedades y daban mejores frutos. Cáscara de coco para retención de agua. Cuando el abuelo conseguía cáscaras de coco, las trataba como un tesoro para el jardín. Las partía en pedazos medianos y los colocaba en la superficie de las macetas o directamente sobre los bancales. Estas fibras naturales eran increíblemente resistentes y absorbentes. Actuaban como una esponja, retenían el agua de riego y la liberaban lentamente a lo largo del día, evitando que el suelo se secara rápidamente. Este truco era especialmente útil durante los días calurosos, donde las plantas en macetas sufrían más. Agua de lluvia recolectada. Cada vez que el cielo se nublaba, el abuelo ya estaba preparado. Tenía cubos, baldes y barriles estratégicamente ubicados en los canalones del tejado o bajo los aleros. Sabía que el agua de lluvia era un regalo puro de la naturaleza, sin cloro, sin flúor, sin químicos. Esta agua virgen era perfecta para regar las plantas más delicadas o para preparar infusiones con hierbas. Además, le ayudaba a ahorrar en el consumo de agua potable. Decía que aprovechar la lluvia era honrar el ciclo natural, y tenía razón. El jardín florecía con más vida cuando se alimentaba directamente del cielo.
Agujas de pino para acidificar el suelo. En sus caminatas por el bosque, el abuelo recogía pequeñas cosas que otros ignoraban. Las agujas de pino caídas. Las llevaba de vuelta al jardín y las esparcía como una alfombra natural alrededor de plantas como los arándanos, las hortensias azules o las azaleas, que aman suelos ácidos. Estas agujas no solo modificaban suavemente el pH del suelo, sino que también actuaban como acolchado, reteniendo humedad y evitando la proliferación de malas hierbas. Su aroma además mantenía alejados a ciertos insectos. Era un truco simple, directo del bosque, que marcaba la diferencia en cultivos sensibles. Plátano y agua para fertilizante rápido. Cuando una planta mostraba signos de debilidad, el abuelo no corría a comprar fertilizante. En cambio, iba a la cocina, tomaba un plátano maduro, lo troceaba y lo mezclaba con agua en la licuadora. Esa mezcla cremosa la diluía ligeramente y la aplicaba al pie de las plantas más exigentes, como los rosales o los tomates. En cuestión de días, cáscaras de manzana en el compost. Cada vez que preparaba una tarta o comía una manzana, el abuelo guardaba las cáscaras en un recipiente especial. Estas cáscaras, ricas en azúcares y ácidos suaves, eran el motor del compost. Aceleraban la descomposición de los demás materiales y mejoraban la actividad microbiana dentro del montón. En poco tiempo, el compost adquiría ese olor dulce a tierra buena, esponjosa y viva. Nada se perdía. Todo se transformaba. Y el aroma de manzana parecía permanecer aún cuando ya se había hecho abono. Limón para germinar semillas. Algunas semillas, especialmente las más duras, necesitaban una ayudita para despertar. El abuelo remojaba esas semillas en jugo de limón natural durante unas horas antes de sembrarlas. La acidez del limón ablandaba la cubierta exterior, permitiendo que la humedad entrara y activara el proceso de germinación. Era una técnica antigua, heredada de los campesinos de antes, y que él aplicaba con precisión. Gracias a eso, las semillas brotaban más rápido y con más fuerza. Una solución natural, directa y eficaz que salía de un simple cítrico. Leche y agua para plantas de tomate. El tomate era una de las plantas preferidas del abuelo, y por eso la cuidaba con especial atención. Además del bicarbonato o del mulching, tenía un truco sencillo pero poderoso. Rociaba una mezcla de leche entera y agua sobre las hojas y tallos. Este preparado no solo ayudaba a prevenir enfermedades fúngicas como el tizón, sino que fortalecía los tejidos gracias al calcio presente en la leche. Además, el rocío formaba una barrera ligera que disuadía a algunos insectos. El resultado, tomates más sanos, firmes y sabrosos. El abuelo decía que el tomate bien cuidado alimenta el alma y la mesa. Clavos oxidados para plantas que necesitan hierro. Cuando notaba que las hojas de hortensias, camelias o limoneros comenzaban a ponerse amarillas con nervaduras verdes, el abuelo ya sabía que la planta sufría de clorosis férrica, falta de hierro. Su solución era tan simple como ingeniosa. Buscaba clavos viejos y oxidados. Con el tiempo, al descomponerse lentamente, liberaban hierro disponible para las plantas. Este truco, aprendido de los abuelos de su infancia, devolvía el verdor a las hojas sin necesidad de fertilizantes industriales. A veces también usaba virutas de hierro o restos de alambre. Para él, cada pedazo oxidado era un regalo para la tierra. Caléndulas para espantar plagas. Mientras otros arrancaban las flores por considerarlas decorativas, el abuelo sembraba caléndulas entre los tomates, los frijoles y las lechugas. Estas flores naranjas, de aroma penetrante, actuaban como un repelente natural contra pulgones, nematodos y mosca blanca. Además, atraían insectos beneficiosos como abejas, mariquitas y avispas parasitarias que ayudaban a mantener el equilibrio del jardín. El abuelo decía que el color no solo alegraba la vista, sino que protegía silenciosamente todo el huerto. Su estrategia era clara.
crear un ecosistema diverso donde las plantas se cuidaran entre ellas.